Buenos días. Iniciamos este nuevo video para ver otro tema de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. Iniciamos ahora la recta final de la cursada, donde vemos ya la unidad temática 4, denominada Estadística Experimental. Y el primer tema que veremos es el 13, que se denomina Análisis de la varianza. ¿Qué es lo que veremos hoy? El concepto del análisis de la variancia y el fundamento matemático, y luego las partes que tiene una tabla, que voy a explicar la tabla de análisis de la variancia, compuesta por fuentes de variación, grados de libertad, sumas de cuadrados, cuadrados medios, y para terminar la tabla se suele incorporar una prueba F, que es una razón de variancia para la estimación del estadístico de prueba, digamos. Eso es lo que veremos. La bibliografía recomendada puede ser, de hecho, el ejemplo con el que vamos a trabajar sale del libro Diseños de Experimentos de Quell, y también está el libro de Montgomery, Diseños y Análisis de Experimentos, y hay una cantidad de libros que podemos recomendar que tienen la parte más básica y elemental del análisis de la varianza. Estos dos libros lo dispondrán en el aula virtual. Para recordar un poco, porque los últimos temas que vimos fueron correlación y regresión, y ahí estábamos más bien viendo técnicas para evaluar asociación entre dos variables, vamos a recordar un poco lo que era un experimento. ¿Por qué? Porque este tema está relacionado con los diseños experimentales. ¿Qué era el experimento? La definición dice, una de las definiciones, que es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, o factores también, para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. Recordemos que anteriormente habíamos diferenciado lo que era un estudio observacional de un estudio experimental. Y cuando hablábamos del experimento decíamos, el experimentador manipula una situación. Aplicamos un fertilizante, realizamos una poda, hacemos siembra en determinada fecha, y después evaluamos qué efecto tiene esa práctica cultural, que esto quiere decir, estamos analizando una variable respuesta. ¿Cuál es la respuesta? En general, una de las variables respuesta puede ser el rendimiento, pero pueden ser muchas variables las que a nosotros nos interese manipular, digamos, a través de un factor y ver la respuesta en esa variable. Vamos a ver un ejemplo para comenzar a ver el tema, donde se plantea la hipótesis de que alguna forma de atmósfera controlada proporcionará un entorno más efectivo de empaque para la carne. Entonces, se propone un diseño donde los tratamientos que se van a probar serían 4. El primer tratamiento dice aire del ambiente con un empaque comercial de plástico. El otro tratamiento al vacío. El otro tratamiento, el tratamiento 3, es una mezcla de gases con distintos porcentajes de monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Y el cuarto es 100% de dióxido de carbono. Los empaques con el aire del ambiente y al vacío sirven como tratamientos control, ya que ambos son estándares con cuya efectividad se puede comparar la de los nuevos empaques. Acá utilizan 2 testigos. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos un experimento, un problema, algo nuevo para probar?
se formulan las hipótesis, se especifica el nivel de significación que vamos a querer o con el cual vamos a trabajar, se selecciona el estadístico de prueba, establecemos el criterio de decisión, se realizan los cálculos y se toma una decisión respecto de la hipótesis, si se acepta o rechaza la hipótesis. Es un procedimiento que hacemos, válido para cualquier prueba de hipótesis. Bien, ¿qué vimos antes nosotros? Conocíamos que para comparar un promedio que sea igual a un determinado valor, o comparar dos promedios, usábamos la prueba Z o la prueba T, dependiendo de la cantidad de datos que teníamos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos promedios? Eso es lo que veremos ahora. Si tenemos más de dos promedios, la propuesta es realizar un análisis de la variancia, también conocido como ANOVA. El análisis de la variancia es una técnica que permite particionar la variabilidad total de los datos en una serie de variabilidades parciales, atribuibles a diferentes factores de variación, conocidos, y una variabilidad residual atribuible a causas, no atribuible, perdón, a causas conocidas, denominada variabilidad aleatoria o error experimental. Fíjense que acá se trata de simbolizar lo que es la variancia total. Recuerdan que la variancia simbolizábamos como sigma al cuadrado, como la suma de varianzas debido a distintos factores. Acá está puesto sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, más una variancia aleatoria. Lo que se propone con el análisis de la variancia es una partición de la variabilidad total a través de variabilidades parciales. Este método fue descubierto por Fisher a principios de 1900 y es aplicable a distintos tipos de experimentos. Se puede generalizar a muchos experimentos con esta misma técnica. Entonces, volviendo al ejemplo donde tenemos 4 tratamientos, donde 2 de ellos eran testigos, los 2 primeros, ¿cómo se procede? Para hacer el experimento, recuerden que habíamos visto que tiene que haber una instancia de aleatorización. Para eso hay distintos tipos de experimentos. Acá dice que se propone un diseño completamente aleatorio. A los tipos de empaque se le asignaron al azar 3 cortes. Y pongo entre paréntesis repeticiones. Acuérdense que otra de las condiciones que debería tener un experimento es que tenga repeticiones. ¿Qué es lo que se evalúa en este experimento? ¿Se acuerdan que el empaque estábamos viendo el efecto? Se evaluó la efectividad de cada tratamiento para suprimir el desarrollo bacterial. Después de 9 días de almacenamiento a 4 grados centígrados en una instalación normal, se midió el número de bacterias psicotrópicas en la carne. Las bacterias psicotrópicas se encuentran en la superficie de la carne y se asocian con la carne deteriorada. Supónganse que tenemos los resultados. Teníamos para cada tratamiento 3 repeticiones y acá se evaluó el número de bacterias. Este dato, para poder analizarlo, en lugar de ser un conteo, se le hace una transformación a la variable para hacerla continua y ya está esa variable transformada. Esa es al solo efecto de poder utilizar la técnica, que no sea un conteo directamente, sino hay que transformar, con lo cual se cambia de escala simplemente. Entonces, supónganse que tenemos estos datos ya, y acordémonos un poco de lo que era la variancia. Si calculamos la variancia de todos estos datos, ¿qué teníamos que hacer? Utilizar la fórmula de la varianza, y nos da idea de la variabilidad que tienen los datos. Si ocupamos todo, se denomina variabilidad o variancia total si ocupamos todos los datos. La propuesta es pensar en que se puede particionar la variabilidad
y determinar varianzas entre tratamientos, la varianza que hay entre este grupo de datos y este grupo de datos y este grupo de datos, para lo cual la diferencia entre este set es el tratamiento, fueron empaquetados en diferentes formas. Comparar o calcular variancias parciales. Eso es la propuesta del análisis de la variancia. Calcular variancias parciales y analizar lo que se va a esperar al final es que la varianza o variabilidad de los tratamientos sea superior a la variancia que hay dentro de tratamiento. Fíjense que estas repeticiones, estos valores que son diferentes, no se le atribuye al tratamiento. Estos valores difieren y todos tienen el mismo tratamiento. La variabilidad interna que hay entre estos datos se debe a otro factor o al azar, a otro factor desconocido o lo que nosotros denominamos al azar. Ahora, la diferencia que hay entre este grupo y este grupo le podemos atribuir al tratamiento porque tienen tratamientos distintos. Entonces, el análisis de la variancia pasa por ahí, por calcular variancias dentro de tratamiento y entre tratamientos. Particionar la variancia total en variancias parciales atribuibles a distintas cosas. Los experimentos más simples desagregan la variancia total como la suma de dos componentes, variancia entre tratamiento y variancia dentro de tratamiento. Pero hay experimentos que son más complejos, entonces esto es algo general, de decir, se particiona la variancia total. Lo más sencillo va a ser una variancia atribuible al tratamiento y una variancia atribuible al error. Pero en otros experimentos donde conozcamos otras fuentes de variación o tengamos más factores para analizar, esta partición de la variancia total se hace más extensa. Entonces, la idea es pensar que la variación, la variabilidad que tenemos en la variable respuesta en el número de bacterias, por ejemplo, que encontramos, la variabilidad se debe al efecto de tratamiento, al efecto de la variable independiente. Independiente es porque nosotros provocamos, manipulamos eso que reciban un tratamiento, y por otro lado el efecto de otros factores no controlados por el experimentador, a lo que se le denomina error experimental. Recordemos lo que es la variancia, qué era la variancia, cómo calculamos, como la sumatoria de cada dato menos la media sobre n o n-1, que era un término de corrección. Esto significa un dato, se expresa un dato como I sub ij, donde identificamos el tratamiento y la repetición que tuvo ese dato. Y esta es un promedio que en lugar de tener una rayita tiene dos, porque vamos a ver que podemos calcular un promedio de todos los datos y después promedio por tratamiento. Por eso entramos a diferenciar. Esta fórmula de la variancia tiene el numerador, al cual le podemos denominar sumas de cuadrado, porque de hecho es una sumatoria de términos que están elevados al cuadrado, y el denominador lo vamos a denominar grados de libertad. Entonces, se puede demostrar matemáticamente que es la suma de cuadrado total, que sería sumar todos los desvíos de cada dato con respecto a la media, elevar al cuadrado, la suma de cuadrado total. Esto es a través de las repeticiones y esto es a través de los tratamientos. Esta sumatoria se puede particionar en dos. En
la distancia o los desvíos que tiene cada dato con respecto a la media de su tratamiento, más los desvíos que tienen cada media de tratamiento respecto de la media general. Esto es un binomio que está elevado al cuadrado. Haciendo todo el desarrollo matemático se puede demostrar que esta sumatoria o esta variancia total se puede particionar en dos partes. En una variancia dentro de tratamiento, suma de cuadrados, estamos viendo el numerador nomás porque los denominadores son valores constantes, y una suma de cuadrados entre tratamientos, donde se evalúa la distancia o la diferencia que hay de cada media de tratamiento respecto de la media general. El I sub IJ es el resultado o la observación que recibió el tratamiento I y es la repetición J. Y rayitas es la media general de todos los datos y I sub I rayita es la media del tratamiento I, de cualquier tratamiento, de un tratamiento genérico I. Esto se puede mostrar matemáticamente, esta partición. Pensemos en un modelo, por eso hablo de modelos estadísticos. Acá recordemos un poco los modelos estadísticos que vimos para regresión, que es lo que conocen hasta ahora. Cuando vimos la modelización, vimos el modelo de una recta. Y teníamos una variable explicativa o una variable independiente, que es cuantitativa, y una variable respuesta que también era cuantitativa. Por ejemplo, altura de los estudiantes y peso, precipitación y productividad de pastizales, cobertura del cultivo en floración y rendimiento del cultivo, densidad de pastos, producción de carne, nivel de fertilidad del suelo y rendimiento, intensidad de luz. Bueno, estas variables podíamos modelizar como variables independientes y esta como variables dependientes de esto, como que esto depende de esto. El gasto depende del ingreso. Pero en experimentación vamos a poder modelizar no solamente variables de tipo cuantitativa, sino variables explicativas cualitativas y una variable respuesta cuantitativa. Entonces el modelo acá cambia. Acá, por ejemplo, podemos estar evaluando el cultivo antecesor y que la variable respuesta sea el nivel de nutrientes en suelo. Comparar híbridos o bien evaluar híbridos a través del rendimiento, tipos de labranza, abundancia de maleza, razas, producción de carne. Podemos pensar en modelos donde la variable respuesta sea una variable cuantitativa. Nosotros queremos evaluar rendimiento, producción, germinación, biomasa, pero cómo dependen estas de otros factores que pueden ser de tipo cualitativo. Tipo de labranza, calidad de la luz, especies forrajeras, nivel de educación. Entonces vamos a pensar ahora en esos modelos. Un modelo estadístico se expresa como esto que pueden ver acá. Y se denomina respuesta observada o variable respuesta. Se va a expresar una variable como la sumatoria de una constante, que es una media general, un efecto de tratamiento y un error aleatorio. La propuesta es pensar en un modelo donde vamos a decir que este resultado es la sumatoria de un efecto de tratamiento y de un error experimental. Esto es un valor constante promedio, muy relacionado con el valor de la variable, la media general.
Los tratamientos suponemos que causan un efecto en esta variable y después hay una expresión aleatoria que causa una variabilidad acá, pero esto no se puede predecir, no está controlado por el experimentador. A modo de analizar los resultados de un experimento, se realizará una tabla denominada ANOVA, compuesta por filas y columnas, donde las filas constituyen los factores o fuentes de variación del modelo propuesto y las columnas siempre serán cuadrados medios, grados de libertad, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, para finalizar en una F. Esto que ven acá y observan acá es una tabla compuesta por, como decíamos, columnas y filas. Esta tabla siempre va a tener la misma cantidad de columnas. Puede ser que algunos programas pongan acá primero la suma de cuadrados y después los grados de libertad. Esto puede estar invertido, pero en definitiva siempre es la misma cantidad de columnas. Grado de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio. Este es un nuevo vocabulario que vamos a adquirir con este tema. Vamos a hacer un análisis de la variancia pensando en particionar la variabilidad total, pero que el cálculo de la variancia va a tener un numerador y un denominador. Al numerador lo llamamos suma de cuadrados, al denominador grado de libertad. Es por una cuestión que se arma esta tabla de facilitar el cálculo de las variancias, de facilitar el cálculo para poder llegar a un estadístico de prueba. Y vamos a ver qué es lo que vamos a probar acá. Esta cantidad de filas dependerá del modelo que vamos a proponer. El modelo más sencillo de un experimento completamente aleatorio tiene un efecto de tratamiento o bien un factor que se denomina entre tratamientos, dentro de tratamiento o error experimental y total. Los grados de libertad va a ser lo que tengamos en el denominador de la variancia. ¿Cómo lo vamos a calcular? Grados de libertad entre tratamientos será el número de tratamientos menos 1. Dentro de tratamiento va a ser el número de tratamientos por el número de repeticiones menos 1. Y el total va a ser el número de datos totales menos 1. La cantidad de tratamiento por la cantidad de repeticiones menos 1. Luego hay que calcular las variancias entre tratamiento, dentro de tratamiento y el total, con la fórmula que había mostrado antes. Lo que pasa es que hoy por hoy vamos a tener un software que no puede hacer ese cálculo de varianzas, entonces el software nos va a permitir ya tener estas sumas de cuadrados. Una vez que tengamos numerador y denominador, vamos a calcular cuadrados medios. Cuadrados medios es sinónimo de varianza. Es una nueva terminología acá, que es la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Suma de cuadrados entre tratamientos sobre el número de tratamientos menos 1. Suma de cuadrados dentro de tratamientos sobre el número de tratamientos por el número de repeticiones menos 1, que va acá. Y una vez que tengamos dos variancias, la F, o el estadístico de prueba, va a resultar del cociente de cuadrado medio entre tratamiento y el cuadrado medio dentro de tratamiento. Los cuadrados medios contienen las variancias atribuibles a las diferentes fuentes de variación. Acá la fuente de variación es el tratamiento y el error, donde se observa la importancia relativa de la porción de la variabilidad con que contribuye cada fuente de variación a la variabilidad total. Y la última columna tiene una prueba de razón de variancia, F, donde se prueba la homogeneidad
entre la variancia debida a causa conocida, que es el tratamiento, y las variancias debidas a causas desconocidas, denominado error experimental. Que estas variancias sean homogéneas indica que la variabilidad debida a causas conocidas, o sea, los tratamientos, no se diferencia de la variabilidad debida a causas desconocidas azar o error experimental. Si hay homogeneidad, entonces vamos a concluir de que los tratamientos no tienen efecto sobre la variable respuesta. Vamos a decir, no hay diferencias entre los tratamientos si es que las variancias son homogéneas. El experimentador espera que haya diferencia de tratamiento, por eso hace el experimento, y va a esperar que la variancia entre tratamientos sea mucho mayor a la variancia dentro del tratamiento. Si tenemos el experimento, la hipótesis nula que se plantea cuando hacemos el experimento es que todos los promedios de los tratamientos son iguales entre sí. No hay diferencia de tratamiento, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, ya cuando tenemos más de 2 tratamientos, no decimos que los tratamientos son todos distintos, decimos que al menos uno es distinto, al menos un promedio es distinto. No sabemos cuál, después se probará cuál es. ¿Cómo se prueba esta hipótesis? Con un nuevo estadístico, una F. Una F que es una razón de variancias. Una vez que calculamos el cociente de variancias, se busca el valor P o el P-valor en una distribución F, con grados de libertad del numerador y del denominador. La F, así como la T de student o como la chi cuadrado, tiene como parámetros los grados de libertad. Los parámetros de la distribución son grado de libertad del numerador y del denominador, para lo cual tenemos que tener grado de libertad de tratamiento y grado de libertad del error. ¿Cómo será la regla de decisión? Si el valor P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula porque tiene poca probabilidad de ser cierta y concluyo que al menos un promedio es diferente. ¿Por qué hablamos de variancias y del análisis de la variancia, donde decimos que es una partición de variancia? ¿Y por qué hablamos de modelos? Porque la tabla va a estar asociada al modelo que propongamos. Fíjense, teníamos 4 tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento. Y los valores que estaban en la tabla que le mostré inicialmente, yo le dije, no es el conteo de las bacterias, sino ya era una variable transformada. Esta es un logaritmo. El logaritmo es un cambio de escala que se le hace para hacer una variable discreta, la pasamos a una variable continua. Entonces, cada dato que tengo acá como resultado de mi experimento, estoy pensando que lo puedo expresar a través de un modelo matemático. El modelo va a estar compuesto por un promedio de tratamiento más un término aleatorio. Entonces vamos a decir, estos 3 primeros datos que tengo acá que recibieron el tratamiento 1, lo puedo expresar como el promedio del tratamiento 1 más un error experimental. ¿Por qué? Porque este valor difiere de este y difiere de este otro. El siguiente conjunto de datos estoy pensando que es una sumatoria. Acuérdense que teníamos el modelo que habíamos propuesto, que era una media general más un efecto de tratamiento más el error. Bueno, acá estoy juntando estos dos. Y digo, tenemos un promedio de tratamiento que es el promedio más el efecto de tratamiento. Eso simplemente estamos viendo acá. Estamos pensando en un modelo donde tengamos tratamiento y error.
Se analizaron esos datos, se calculó las sumas de cuadrados. ¿Cómo vamos a calcular la suma de cuadrados? Si lo hiciéramos a mano, tenemos que hacer esto. Calcular los promedios de tratamiento. A ver, voy a enchufar por aquí. Ahí está. Calcular los promedios de cada tratamiento y hacer la diferencia de cada dato menos su promedio de tratamiento, sumar todas esas diferencias al cuadrado, y después hacer cada promedio de tratamiento menos promedio general. O sea, tendría que ocupar esta fórmula. Una vez que tenemos esta tabla, donde necesitamos determinar los grados de libertad y las sumas de cuadrados, los grados de libertad, ¿cómo los calculo? Pensando, 4 tratamientos tengo, eran 4. Entonces los grados de libertad de tratamiento son 3, 4 menos 1. Pensemos en los grados de libertad total, que eran 4 tratamientos por 3 repeticiones. Son 12 menos 1, 11. Y este 8 puede salir como la diferencia de 11 menos 3 o como el número de tratamiento, que es 4, por el número de repeticiones menos 1, que eran 3 menos 1, 2, 4 por 2, 8. Luego, estos valores se obtienen como el cociente de esto sobre esto, de esto sobre esto, y finalmente tenemos una F. El valor P de esta F, ¿cómo busco el valor de probabilidad? ¿En qué distribución F? En una distribución F con 2 grados de libertad, 3 y 8, que son tratamiento y error. Me dice que el valor es altamente significativo, menor que este valor, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos un tratamiento es distinto. Para poder utilizar un modelo estadístico y hacer el análisis de la varianza, necesitamos hacer supuestos. ¿Qué vamos a suponer? Son condiciones que tiene que tener el experimento, que los supuestos generalmente se cumplen si es que el diseño está bien hecho. Por un lado, asumir un modelo aditivo, es decir, eso por antecedentes tenemos que saber, poder formular que una variable respuesta es se puede expresar como la suma de varias cosas. Que la observación es los datos de una distribución normal y que son independientes entre sí, o sea, un resultado no está afectando a otro. Después, este supuesto que es muy importante, que es que las variancias sean homogéneas. O sea, se calculan variancias de tratamiento y se evalúan si no hay tanta diferencia entre ellas, hay que hacer una prueba. Y que los errores no están correlacionados, que tienen una distribución normal con media cero y variancia constante. Esos son los supuestos que se pueden llegar a probar cuando uno hace el análisis de la varianza para saber que está aplicando bien esta técnica. ¿Cómo comprobamos los supuestos? Y en general con gráficos. Hay pruebas y hay test también, pero podemos probar que homogeneidad de varianza haciendo un gráfico de dispersión de los residuales versus predicho, después van a ver en el práctico cómo se hace esto, y si los errores tienen una distribución normal, hay una prueba, un gráfico, perdón, que se llama QQ-plot o gráfico de los cuartiles, que me permite ver si nuestros datos tienen una distribución normal. Uno puede hacer un histograma de los errores y ver si el histograma tiene una forma normal, aunque a veces con poco dato es difícil de demostrar esto. Y para la homogeneidad de varianza se pueden hacer gráficos de caja por tratamiento, pero bueno, si tenemos pocos datos, los gráficos de caja no son recomendables. ¿Qué pasa si no se cumplen los supuestos? Si yo aplico un análisis de la varianza con datos que no tienen una distribución normal o que no son independientes. El problema es que no sabemos el nivel de significación con el cual estamos trabajando. Y probablemente la probabilidad de cometer el error tipo 2, no la del error tipo 1, sino la del error tipo 2, puede ser mayor a lo que creamos.
Dice que si el incumplimiento de los supuestos es leve, las pruebas no se ven seriamente afectadas siempre y cuando los tratamientos tengan igual número de repeticiones. Y eso es algo que nosotros solemos recomendar siempre. Pueden, en un diseño completamente aleatorio, pueden tener distintos números de repeticiones, pero se recomienda que sean iguales cuando uno diseña. El diseño completamente aleatorizado, que lo voy a explicar ahora porque el análisis se hace con el análisis de la variancia que vimos, es el más simple de todos los diseños. Los tratamientos se distribuyen al azar en todas las unidades experimentales y es utilizado cuando la variabilidad de todo el material experimental es relativamente pequeña o está uniformemente repartida. Se usa para pruebas de laboratorio o en invernadero donde decimos no hay tanta variabilidad entre los datos. En este diseño se reconocen dos fuentes de variación. Una atribuible al tratamiento y el error experimental, y otro, al error experimental. Por eso se denomina a un solo criterio, porque está un solo efecto controlado que es el de los tratamientos. Los experimentos en los que solo varía un factor mientras los otros permanecen constantes se denominan experimentos a una vía de clasificación. Y esto lo mencionamos porque aparece en la literatura experimentos a una vía de clasificación que son los diseños más sencillos, digamos, donde hay solamente un factor de variabilidad. Por ejemplo, si se aplican distintas dosis de un mismo fertilizante. Entonces, estamos probando simplemente dosis de un fertilizante. En este ejemplo, se suministraron 5 racionamientos de cerdos, cada uno a 6 cerdos, y la variable de análisis es el aumento de peso en un periodo determinado. Entonces acá están las 5 raciones, acá arriba el encabezado, están ordenados los resultados, entonces todo esto es el resultado de los 6 cerdos que recibieron el tratamiento 1. ¿Sí? El azar está en la parte práctica, pero cuando vamos a analizar los datos se ordena. Cuando tenemos estos resultados, ¿cómo hacemos un análisis de la varianza? Y bueno, acá le proponen calcular primero los totales de tratamiento, que es lo que se suele hacer, y si esto lo dividimos por 6, que es el número de datos, ya tenemos los promedios por tratamiento. Muchas veces los promedios ya no indican qué es lo que está pasando, si realmente hubo un tratamiento mejor que otro. Pero hay que hacer el análisis de la varianza. Si hacemos el análisis de la varianza, ¿cuántos tratamientos teníamos? 5. Entonces los grados de libertad de tratamiento son 4. 5 menos 1. ¿Cuántos datos en total teníamos? 5 tratamientos por 6 repeticiones, 30. Menos 1, 29. ¿Cuántos grados de libertad tiene el error? 25, que serían 5 tratamientos por 6 menos 1, que es 5 repeticiones, 5 por 5, 25. O bien como la diferencia entre 29 y 4. Se calculan las sumas de cuadrados y un valor f finalmente. Se busca en una distribución de f con ¿cuántos grados de libertad? 4 y 25. Y el p-valor me dio esto, con lo cual dicen hay diferencias en las dietas. Las dietas me dan respuestas diferentes. Si yo tenía el promedio acá, podía ver que esta dieta me dio un valor más alto. Tendríamos que hacer un promedio dividido 6. Esta y esta dieta no me dio diferencia prácticamente. Entonces, podríamos llegar a ver, pero acá ya estoy diciendo, al menos una es distinta. Ahora, ¿cómo saber cuál es la diferente? Entonces, cuando rechazamos la hipótesis nula, lo que sigue es averiguar cuáles son los tratamientos que difieren, para lo cual se deben comparar todos los pares de tratamientos. Si tenemos 6 tratamientos, hay que comparar el 1 con el 2, el 1 con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. El 2 con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. El 3 con el 4, todos los pares de tratamiento, un número combinatorio de
el número de tratamientos de A2. Hay una prueba que se llama procedimiento de Tukey o prueba Tukey que utiliza un valor crítico, que es denominado rango estudiantizado, para juzgar si hay diferencia en los promedios de tratamiento, para juzgar la significación de todas las diferencias. Este procedimiento entonces dice, hay una tabla de Tukey, con lo cual se calcula un valor de Q. Esa tabla requiere que le indiquemos cuántos tratamientos tenemos y cuántos grados de libertad tiene el error, multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre el número de repeticiones. El cuadrado medio del error sale de la tabla ANOVA. Entonces, si bien vamos a comparar de A2, se tiene en cuenta de que esa comparación es a partir de un análisis de más tratamientos, que eso es lo que estamos teniendo en cuenta acá con esta varianza. ¿Cómo hacemos para declarar que dos tratamientos difieren? La diferencia en los promedios de tratamiento debe ser mayor que este valor W. En general, los software lo que van a hacer es darle la media de los tratamientos. Supónganse que estos son los tratamientos, acá elegí cualquiera para mostrarles. Tratamientos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tratamientos. Estos son los promedios de los tratamientos y lo que hace el software es calcular la diferencia mínima significativa, que es esa la de Tukey, y dice, a partir de esta diferencia entre tratamientos se declaran diferentes los tratamientos. Entonces calculan las diferencias de los promedios de tratamiento. Y pone letritas. Dice, letras distintas indican diferencias significativas con un nivel de alfa del 5%. Entonces el software ya le pone letra y dice, mire, el tratamiento 0 difiere de todo el resto. El tratamiento 75 difiere de todos. Y estos tratamientos no tienen diferencia entre sí, está poniendo la misma letra. Y para terminar, le comento una prueba de comparaciones múltiples de Duncan, donde se calcula también valor crítico, pero no un único valor crítico, sino tantos valores críticos como número de tratamiento menos 1. Dice, se utiliza para ordenar los promedios de tratamiento y usa rangos múltiples, no un único valor, sino muchos. Y un nivel de variable que depende del número de medias involucradas en cada etapa. La idea es que, a medida que el número de medias incrementa, menor es la probabilidad de que sean semejantes. Esta prueba ordena los promedios, así como están ordenados acá, pero para comparar este tratamiento con este otro, no utiliza una única diferencia. Utiliza una diferencia para calcular o para juzgar, digamos, tratamientos que son consecutivos, pero utiliza otra diferencia significativa para calcular cuándo o para hacer la prueba ya de este tratamiento con este otro, donde hay un tratamiento intermedio. Entonces, si son consecutivos, utiliza una diferencia. Si hay uno intermedio, utiliza otra diferencia. Si hay dos tratamientos intermedios, utiliza otra diferencia. Es otra prueba, hay muchas pruebas de comparaciones múltiples. Lo que hacen es proteger al error de tipo 1 o al error de tipo 2 de manera diferente. La prueba Tukey por ahí protege más el error de tipo 1 y la prueba de Duncan es más equilibrada. Protege los dos tipos de error, el alfa y el beta. Sin embargo, esta, al proteger uno, está descuidando el otro. No es una mejor que otra peor, es todo un tema hablar de las comparaciones múltiples. Lo que tenemos que hacer, o lo que recomendamos nosotros, es que busquen bibliografía previa del área donde están trabajando y en función de eso hagan las comparaciones. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.